¿Quién no ha soñado alguna vez con tener un parque de atracciones privado? Muchos de nosotros cuando somos pequeños tenemos la oportunidad de ser niños, pero otros muchos niños se ven con una infancia capada, a veces por la falta de recursos, por la fama, por la ubicación, en fin, un sinfín de cosas que influyen muchísimo en el desarrollo de la infancia de un niño. En el caso de Michael Jackson fue la fama, ya que desde muy pequeño formó parte del grupo Jackson 5, y esto le quitó de una manera u otra su oportunidad de ser niño y tener una infancia normal y corriente como la de todos. A medida que la carrera de los Jackson 5 fue creciendo también su fortuna, por lo que el padre de Michael, Joe, compró una casa muy grande para que todos pudieran vivir juntos más cómodamente. Aunque, claro, fue comprada con el dinero que sus hijos habían hecho. Y bueno, según pasaron los años, los Jackson 5 comenzaron a perder popularidad, mientras que la carrera de Michael Jackson en solitario iba creciendo cada vez más hasta convertirse en el conocido rey del pop. El padre de Jackson se veía ahora en una situación económica un poco complicada, ya que no contaba con los ingresos que antes tenía que venían de los Jackson 5, y se vio en la difícil situación de tener que vender su casa, donde vivía con sus hijos y con su mujer. Y claro, Michael Jackson, al ver que la casa donde vivía estaba en venta, se vio forzado a comprarla, pero tuvo que pagarle a su padre el doble del precio de mercado. Aunque los cambios no paraban aquí, porque ahora la casa era propiedad de Michael Jackson, por lo que decidió Michael Jacksonificarla, es decir, que la quería poner completamente a su gusto, sin importar lo que pensaran los demás. Tal fue la remodelación que la casa original se demolió por completo y se construyó una nueva que parecía un castillo. Y por supuesto la casa por dentro estaba decorada con el estilo extravagante y único que Michael Jackson tenía para decorar. Aunque lo más peculiar de esta propiedad eran las cosas que se estaban decorando, no cómo. Había un estudio de grabación y una sala de cine, pero desde fuera, visto desde la parte exterior de la casa, estas dos estancias estaban decoradas por fuera como si fueran una tienda de juguetes y una tienda de chuches, es decir, que no tenían un aspecto normal desde fuera. Parecía un poco el decorado de un parque temático, y es que Michael Jackson era muy fan de los parques de Disney, tanto que decidió construirse en su propio garaje una mini versión de Main Street USA, la calle principal de Disney, donde había murales y un montón de tiendas falsas que simplemente eran fachadas, no había nada dentro. Pues Michael Jackson se decidió construir esto en su propia casa, y llegó a tener hasta una réplica del mítico animatrónico que había de Abraham Lincoln en el parque original de Disney. La remodelación de esta manera, con estos elementos y añadiendo las cosas de Disney, lo que prueban es una afición muy grande por parte de Michael Jackson hacia los parques de Disney. Así que claramente la historia no acaba aquí. En el año 1983, Paul McCartney y Michael Jackson sacaron un single juntos, 666, y para la grabación del videoclip de este single se trasladaron a una finca llamada Sycamore Valley Ranch, que era un terreno gigante con numerosas casas de invitados y una mansión principal. Cuando Michael entró en la propiedad para grabar el videoclip, se enamoró completamente de los terrenos, de su expansión y sobre todo de su lejanía a todo, ya que esto aseguraba tener muchísima privacidad. Y aunque hacía muy poco tiempo que había renovado su casa habitual, le expresó a su hermana LaToya que este sitio algún día sería suyo. El dueño de esta finca, Sycamore Valley Ranch, tenía pensado vender la finca por un total de $32,5 millones. Y aunque Michael quería desesperadamente comprar estos terrenos, sus asesores financieros les dijeron que esperaran poco para que ellos interviniesen en la compra, porque al final le rebajaron el precio a $19,5 millones. Una rebaja importante, ¿eh? En cuanto a la propiedad se convirtió suya, Michael Jackson la renombró inmediatamente como Neverland, o el país de nunca jamás, en honor, obviamente, a la mítica historia de Peter Pan, el niño que nunca quería crecer. Esta finca se convirtió de una manera en el intento desesperado por parte de Michael Jackson de recuperar y revivir esos años de infancia que nunca llegó a vivir, intentando imitar todas las cosas con las que un niño sueña. Durante 10 años se gastó casi el doble del precio original de la finca simplemente en redramatización, renovaciones y en hacerla sentir como un paraíso personal. Pero lo más mítico de esta finca era su parque de atracciones privado, que fue de los pocos que han existido en el mundo. Este parque no estaba abierto al público, es decir que si alguien no estaba expresamente invitado por Michael Jackson no podía ir.
aunque en diferentes ocasiones sí se realizaban visitas, como por ejemplo cuando Jackson vendía entradas para donar este dinero a diferentes ONGs. Y con un precio de $1000 por entrada, todas se agotaban. Nadie dudaba en pagar los $1000 para poder visitar Neverland. Aunque también en otras ocasiones el parque se llenaba, como por ejemplo cuando se realizaban excursiones de la empresa Make-A-Wish, o cuando Michael Jackson anualmente invitaba a las familias de los empleados que trabajaban en su casa. Este parque de atracciones no era ni de lejos del tamaño de Disney, pero tampoco era muy modesto porque llegó a tener 18 atracciones, todas compradas entre 1990 y 1997. Las atracciones que estaban dentro de este parque privado eran las típicas que se encuentran en ferias ambulantes, ya que nunca se llegaron a construir atracciones muy grandes como una montaña rusa de acero o una dark ride. Todas eran atracciones de tamaño mediano o pequeño, pero claro, había muchas. De hecho, había más atracciones en Neverland que en otros parques pequeños alrededor de Estados Unidos. Las atracciones que componían Neverland eran un carrusel, un barco pirata o Sea Dragon, 2 trenes de más de 1,5 kilómetros de largo, un Wipeout, 2 zippers, un Turtle Train, 2 sillas voladoras, un Samba Balloon, un telecombate, un Airly Spider, una noria, un tobogán de 3 carriles, unos coches de choque, una atracción de recorrido en coche, otro tren, una montaña rusa Dragon Wagon y una locomotora de vapor. ¿Cómo os quedáis? Es que claro, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que tiene Michael Jackson, es normal que quisiera cumplir su sueño y construirse su parque de atracciones privado. Yo lo haría. Y es que además de estas atracciones que estaban fuera, dentro de la casa en sí, había un cine con su bar de refrescos y palomitas. Y también había diferentes salas que tenían muchísimas máquinas recreativas. Es decir, era un paraíso para cualquier niño. En definitiva, Neverland fue el intento desesperado por parte de Michael Jackson de reconstruir su infancia y de poder vivir todas las cosas que se había perdido debido a la fama que tenía cuando era pequeño. Aunque la cosa no acaba aquí. Michael Jackson tenía en mente un proyecto mucho más ambicioso y mucho más grande que Neverland. Pero antes de seguir, ya que os tengo aquí, os quiero recordar que por favor le deis like a este vídeo si os gusta este tipo de contenido y que os suscribáis aquí abajo si no estáis suscritos todavía. De verdad que me ayuda un montón saber qué tipo de contenido os gusta, si las cosas internacionales, si de España, si de México, de dónde. Quiero saber qué os gusta para poder hacer contenido para vosotros. Y además, que suscribirse es gratis. No cuesta nada. Pues bueno, para Michael Jackson tener su parque de atracciones privado no era suficiente, claramente. Así que tenía una idea más grande para aventurarse él mismo en el mundo de los parques temáticos. Pero claramente él solo no podía, ya que un proyecto así necesita conocimientos en la materia, como por ejemplo de marketing, de estudio de turismo, de mercado, un sinfín de cosas que Michael Jackson simplemente no tenía ni idea. Por lo que tenía que buscarse un socio o una empresa que supiera algo sobre parques temáticos para poder llevar esta idea a cabo. Así que en 1997, Michael Jackson se asoció con el príncipe Al-Walid para crear una empresa que pudiera desarrollar esta idea de Michael. Crearon Kingdom Entertainment. Y además de crear esta nueva empresa, compraron el 50% de Landmark Entertainment, que así de primera suena un poco desconocido, pero es la empresa que está detrás del diseño de atracciones como la de Spider-Man, Jurassic Park o Terminator en Universal. Ahora con un nuevo socio y una empresa que tenía mucha idea sobre parques temáticos, era hora de empezar a desarrollar la idea sobre este parque, ya que esta vez no era para él solo, ni con sus ideas, sino que era para todo el mundo. Y claramente, en honor a su rancho, lo llamaron Peter Pan's Neverland, o el país de nunca jamás de Peter Pan. Este nuevo lugar estaría totalmente tematizado con la historia de Peter Pan y tendría todos los elementos que están en la historia, incluyendo réplicas de monumentos londinenses, jardines, incluso hasta guardias ingleses. Todo lo necesario para construir un parque temático muy inmersivo con esta historia. Londres sería el Main Street de este parque, ya que sería solamente la entrada, porque la sustancia estaba en el país de nunca jamás. Para poder acceder al país de nunca jamás, los diseñadores pensaron en 2 maneras de poder acceder a él. Una de ellas sería un corto paseo en barca que llevaría a los visitantes por las cuevas de nunca jamás hasta llegar finalmente a las grandiosas cascadas y los paisajes del país de nunca jamás. Y la otra manera, que creo que hubiera sido mi favorita,
era volando. Esta opción llevaría a los visitantes por un paseo sobrevolando la ciudad de Londres, viendo sus monumentos y sus calles, hasta que finalmente se encuentran con Campanilla, que los lleva por el camino correcto para poder llegar al país de nunca jamás. Este método de vuelo se llevaría a cabo con un sistema de atracción que no se había visto hasta la fecha. Ahora ya existe, pero en ese entonces no. Y consistiría en que el público estuviera sentado en una plataforma que se inclinaba 50 grados, y justo debajo de ellos habría una pantalla semiesférica donde se proyectaría todo el paseo volando. Ya dentro del país de nunca jamás nos encontramos 5 áreas diferentes, aunque todas ellas con el hilo conductor común de la historia de Peter Pan. Primero encontramos Lost Boy Area, que era un poco dedicado a los más pequeños, aunque no solo para ellos. En este área encontraríamos un parque y una zona de juegos y fuentes, pero la atracción principal de este área iba a ser una montaña rusa cuyas vías se paseaban por toda la extensión de Neverland. Después estaba Mermaid Lagoon, que tendría como atracción principal una Dark Ride que llevaba a los visitantes por las cuevas mágicas y encantadas de nunca jamás. También se planeó construir un restaurante subterráneo que tuviera un ventanal con vistas al lago, pero no vistas al lago por arriba, sino debajo del agua, ya que se quería hacer un show de sirenas que se pudiera ver desde fuera, pero también lo pudieran ver los comensales de este restaurante subterráneo. Justo al lado de Mermaid Lagoon estaría Indian Village, un área que tendría como atracción principal unos rápidos. Y después, cercana a ella, estaría Pixie Kingdom, el área dedicada enteramente a los niños pequeños. Y finalmente, una de las áreas más importantes, Pirates Village, donde nos encontraríamos lugares icónicos como por ejemplo el barco de Capitán Garfio o Skull Rock. En este área se planeaba hacer un show en directo que lo protagonizaran Peter Pan, el Capitán Garfio y por supuesto el cocodrilo. A finales del 99 el proyecto ya tenía bastante peso y estaba bastante desarrollado. Y como veis en este mapa se ve como el proyecto ya va teniendo otra forma, presentaba todo en un aspecto menos fantástico. Y también se puede apreciar mejor las ideas originales de las atracciones que se pensaban construir. Aquí podemos ver que se quería construir una montaña rusa indoor, así como un show en directo dedicado a J.M. Barrie, el autor de las historias de Peter Pan, o un simulador 3D. Se puede ver que en el área de los piratas, la idea del show del barco del Capitán Garfio era bastante atractiva, ya que según se indica en estos planos, el barco en sí entraría en movimiento, dándole un aspecto muy realista e inmersivo. En el área de Pixie Kingdom se puede apreciar que la idea final era la de construir una montaña rusa, aparentemente invertida, así como una Dark Ride sin temática especificada. En Mermaid Lagoon se ve un edificio con la etiqueta Underwater Simulator, que significa simulador debajo del agua, por lo que probablemente expandieron la idea de un show de sirenas a un simulador enteramente dedicado a ellas. Pero esto es especulación, Aunque la mayor diferencia entre los conceptos originales y estos es la adición de una nueva área, Future Zone, que tendría dentro de ella un simulador, pero tampoco sin especificar de qué temática. Y bueno, poco tiempo después de que se supiera todas las cosas maravillosas que este parque iba a tener, el proyecto se canceló. Michael Jackson y el príncipe Al-Walid rompieron su sociedad, no de malas, pero simplemente la rompieron. Y teniendo en cuenta el coste de una construcción de esta envergadura, el proyecto se vio totalmente abandonado. Pero me parece súper curioso que este proyecto haya llegado a este nivel de diseño, porque esto implica un montón de desarrollo, de investigación y sobre todo de dinero. Y eso que nunca se centraron en ningún sitio en concreto, es decir, que no había ubicación para este parque, podría haber estado en cualquier parte del mundo. Personalmente no sé cómo de rentable hubiera sido, porque al ser una temática tan específica y tan cerrada, no sé si hubiera tenido tantos visitantes como para poder cubrir los gastos que tiene. Pero quién sabe. Dejadme saber en los comentarios aquí abajo qué opináis sobre este parque. ¿Os hubiera gustado que se hubiera construido o creéis que hubiera sido totalmente un fracaso? Y bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor dejadme un like y un comentario y no olvidéis suscribiros para mucho más contenido como este. Hasta la próxima. Ay, que no llego. Ya no llego.